Bien, hola, buenas noches. Estamos en nuestra sesión de clase en vivo de la UNIDET para la unidad 2, semana 7, sesión 6, con el tema de integrales definidas. En esta ocasión voy a grabar la clase y la voy a publicar en YouTube debido a algunas fallas que hemos tenido en el servidor. Bien, comenzamos. El logro de la actividad es calcular el área debajo de la curva utilizando la integral definida. Ya habíamos hecho algunos ejercicios de estos en la unidad 1, pero utilizando otros métodos. Ahora vamos a utilizar las reglas de integración para poder calcular áreas bajo la curva. Voy a utilizar un ejemplo en la integral de 0 a 2, y estos valores, como ya lo habíamos revisado, son los límites de dónde a dónde vamos a integrar. Vamos a integrar la función o la suma de funciones menos 2x cuadrada más 3x más 5 desde x igual a 0 hasta 2. Entonces la primera regla de integración que utilizaríamos sería la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales o restas de las funciones. En este caso, la integral de du, que es la diferencial de u, o la función u, más la función v más la función w, va a ser igual a la integral de cada una de las funciones. Entonces empezamos a integrar y tendríamos que esta integral la podemos también escribir como la suma de las integrales de las funciones desde los mismos intervalos, desde 0 hasta 2, es decir, la integral de 0 a 2 de menos 2x cuadrada más la integral de 0 a 2 de 3x más la integral de 0 a 2 de 5. Y ahora podemos aplicar la siguiente regla, que es la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Y en el primer ejercicio tendríamos que la constante es menos 2. Entonces sacamos el menos 2 como constante por la integral de x cuadrada por dx con respecto a x, más la integral de 3, que es la constante en la segunda función, por la integral de 0 a 2 por x de x, más la integral de 5, más 5, que es la constante por la integral de 0 a 2 de dx. Bien, ahora podemos utilizar la siguiente fórmula o regla que nos dice que la integral de x a la n con respecto a x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Y aplicamos la regla y nos quedaría que en la primera es 2 por la integral de x al cuadrado de x, que es igual a x a la 2 más 1, porque en este caso x está elevado a la n vale 2, por lo tanto su integral sería x a la 2 más 1 sobre n más 1, que sería otra vez 2 más 1, después más 3 por la integral de x que está elevado a la 1, elevado a la n más 1, es decir, a la 1 más 1 sobre n más 1, que también es n más 1, perdón, 1 más 1, más 5 por, aplicando esta otra regla de integración, la integral de dx es igual a x más c, entonces tendríamos la constante que es 5 por la integral de 0 a 2 de dx, que es igual a x, nos queda x. Bien, ahora pues ya simplificamos la integral y nos quedaría que es menos 2x al cubo sobre 3, más 3x al cuadrado sobre 2, más 5x más la constante de integración. Nunca hay que olvidar la constante de integración. Bien, después lo que tenemos que hacer es sustituir el valor del límite superior en la función, en la integral ya resuelta, y después restarle otra vez la integral resuelta, sustituyendo el valor del límite inferior. Entonces el límite superior de la integral es 2, entonces sustituimos primero el 2 en la integral resuelta, y nos quedaría que es menos 2 por x, que ahora vale 2 al cubo sobre 3, más 3, por x, que vale 2 al cuadrado sobre 2, más 5 por 2, 5 por x.
y a eso le restamos la integral resuelta sustituyendo el valor del límite inferior, que es 0. Nos queda menos 2 por 0 al cubo sobre 3 más 3 por 0 al cuadrado sobre 2 más 5 por 0. En este caso, pues, cuando sustituimos el valor de 0 en la integral, valiendo x, 0, nos quedaría que todo se convierte en 0, ¿no? Y sustituyendo el 2, nos quedaría que es menos 2 por 2 al cubo, que es 8 sobre 3, y menos 2 por 8 es menos 16 sobre 3. Después 2 al cuadrado, que es 4 por 3, son 12, sobre 2, 6, y finalmente 5 por 2 son 10. Y ya dijimos que cuando sustituimos el valor de x por 0, esto se vuelve 0. Nos quedaría entonces esto, son 10 más 6 son 16, y aquí 16 menos 16 tercios. 16 tercios son 5 enteros con un tercio. Por lo tanto, 16 menos 5 enteros con un tercio nos da 10 enteros con 2 tercios. Y este es el área que se comprende en la curva de la función desde el valor de 0 hasta el valor de 2. ¿Cómo podemos comprobar que nuestro resultado está correcto? Pues lo podemos comprobar utilizando GeoGebra. En GeoGebra podemos meter la función, que es menos 2x al cuadrado más 3x más 5. Y después, con esto, se dibuja la función, que es la línea verde. Después vamos a utilizar la función integral. Pues le ponemos integral, entre paréntesis la función menos 2x más 3x más 5, coma, el límite inferior, que es 0, coma, el límite superior, que es 2. Y nos da que el área es en efecto 10.66, que es igual a lo que ya hemos calculado, 10 enteros con 2 tercios. De esta manera nosotros podemos comprobar que el resultado es el correcto. Bien, aquí les voy a compartir unos links de unos videos en donde ustedes pueden checar en la página de Mate Fácil ejercicios similares a los que vienen en la actividad de esta semana. El primero es la integral definida, el área bajo la curva de una parábola de f de x es igual a x al cuadrado. Ejemplo resuelto, y aquí viene el link. La segunda es la integral definida, área bajo la curva, función cuadrática de una parábola. Ejemplo resuelto. El tercero que les comparto es integral definida, funciones trigonométricas con gráfica. Y bueno, ¿qué significa el área de cero? Porque cuando dibujamos una función trigonométrica, podemos tener áreas debajo de y o debajo de la línea de x, y ahí tendríamos áreas negativas. Entonces, estos son los 3 videos que yo les recomiendo. Tenía planeado, pues, en la sesión, tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, pero debido a que no hemos podido tener la sesión, el lunes por una causa de fuerza mayor que se me presentó, y el día de hoy porque la plataforma no está funcionando como debería, pues por eso grabé la sesión. Aprovechando que la estoy grabando y que no tengo el inconveniente de que se vuelva lenta mi máquina, podríamos hacer algún otro ejercicio con GeoGebra. Vamos a hacerlo. Si abrimos GeoGebra y vamos a graficar una función trigonométrica. Bien, ya va abriendo. Como la tengo instalada en mi máquina, es más lenta que cuando trabajamos GeoGebra en línea. Pero no tanto como cuando grabamos y transmitimos la sesión en vivo. Ahorita no debe ser tanto. Bien, ya va abriendo. Aquí tenemos ya nuestra aplicación de GeoGebra.
vamos a graficar primero la función, una función de seno. Ok, entonces vamos a poner que nuestra función es f de x es igual a el seno de x. Cuando le doy clic me va a graficar la función. Y ya la graficamos. Entonces esta es la función del seno de x. Y la va a graficar en radianes desde menos 3.1416 radianes, que sería la mitad de la circunferencia, hasta 3.1416 radianes. Voy a ajustar mi escala porque no la tengo bien. En el eje de las X y eje de las Y, le voy a poner que me lo ponga con escala de 1 a 1 para que se vea más pronunciados las curvas o los senoides, ¿no? Bien, entonces aquí ya la tenemos graficada. Repito, voy a graficar desde menos 3.1416 radianes hasta 3.1416 radianes, porque un radián es el... Bien, voy a explicar esto, lo que es un radián. Pues ahorita voy a quitar mi función y voy a dibujar un círculo. Bien, entonces dibujamos una circunferencia marcando el punto del centro y el punto de uno de los radios. Okay, qué raro lo que me está haciendo, lo voy a volver a dibujar. Circunferencia marcando el centro y uno de los lados. Ahí está. ¿Qué es un radián? Entonces, un radián sería el área de la circunferencia o el ángulo de la circunferencia que tiene como arco un radio. Entonces, vamos a marcar aquí una línea desde el punto A hasta el punto B, una línea, un segmento de línea más bien, desde el punto A hasta el punto B, y este es un radio, lo voy a poner de otro color. Bien, este es un radio. En este caso el radio mide 2 unidades, ¿no? Desde 0 hasta 2. Si yo quisiera lo que vale un radián, medir un ángulo en radianes, tendría que trazar un arco que tuviera aquí un arco de la circunferencia igual a los dos, a un radio que son 2 unidades, ¿no? Voy a intentarlo, a ver si puedo marcar un arco. Arco de circunferencia. Mido este punto y aquí vamos a suponer que por aquí fuera. Entonces este arco, suponiendo que fuera exacto, porque ahorita no lo hice exacto, y voy a trazar ahora otro segmento de línea. Y esto es un radián, este ángulo es un radián. O sea, un radián es el ángulo en donde el arco de
de la circunferencia del ángulo es igual a un radio. Entonces, como el diámetro cabe pi veces en la circunferencia total, en el perímetro, es decir, cabe 3.1416, el diámetro cabe 3.1416 veces en el perímetro de la circunferencia, obviamente vamos a tener el doble de radianes, ¿no? Porque el diámetro es la mitad, el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto tendríamos 6.28 radianes en una circunferencia. Entonces, bueno, esta es la explicación de lo que es un radián, porque los ejercicios vienen en radianes. Cuando medimos el ángulo en pi, sería en radianes. Y ahora podemos, voy a borrar todo lo que hice antes. Okay. Okay. Entonces ahora sí tenemos nuestra función seno de x desde menos 3.14 radianes hasta 3.14 radianes, es decir, vamos desde los 360 grados que equivalen a 6.28 radianes. Por eso empezamos de menos 3.14 hasta 3.14. Bien, ahí ya está. Voy a borrar todas estas otras funciones que ya no me están sirviendo. Ahí está mi función. Ahora, si yo quiero calcular el área, por ejemplo, desde 0 hasta 3, tendría que utilizar la función integral. Integral, y aquí nos despliega una serie de opciones. Buscaría la opción que sea integral, función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Esa la selecciono. Ok, la función sería seno de x, el extremo inferior lo vamos a poner desde 0, aquí sí voy a borrar todo el texto que por default da la función, y en vez de todo eso voy a poner el intervalo inferior, que vamos a suponer que fuera de 1, para que vean cómo es el ejemplo, y va a ir hasta de 1 hasta 2. Y aquí nos marca que esa área, desde 1 hasta 2, es de 0.95. Esta es una manera rápida como podemos comprobar nuestros resultados utilizando una calculadora gráfica. Ustedes saben, pues ya, que hay muchos recursos informáticos para aprender, y uno de ellos es una calculadora como esta. Lo interesante no es poder hacer las integrales, que son procedimientos al final y al cabo sistemáticos y procedimentales, sino que lo importante es darle uso a las integrales. Pero ahorita estamos aprendiendo cómo se hace de las dos maneras, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular el área bajo la curva de la función seno de x, no desde 0, sino desde menos 1 hasta 1, cambio aquí los límites en la función, y entonces vemos que que el área es 0. ¿Por qué el área es 0? Si tenemos áreas medidas desde menos 1 hasta 0 y de 0 a 1. Bueno, porque esta área que tenemos por debajo del eje de las x es un área negativa. Entonces esta área, cuando es negativa y se la sumamos a su área simétrica positiva, nos va a dar 0. Si nosotros nos moviéramos hasta el 2, el límite superior que fuese 2, entonces ya tendríamos un área de 0.9564. Bueno, esta misma aplicación la pueden utilizar para todos sus ejercicios. Solamente tengan en cuenta que a veces podrían tener que desarrollar algunos artilugios matemáticos algebraicos para que el resultado les dé exactamente el mismo. Aquí, por ejemplo, si quiero solamente calcular la integral, en vez de calcular el área, solamente pongo la función integral y pongo que me calcule la función de la integral de seno de x.
Entonces aquí ya de este lado me dice que la integral de seno de x es, voy a borrar la línea porque esa no me interesa ahorita, porque lo que me interesaba era calcular la integral, y la integral del seno de x es menos el coseno de x. O sea, aquí nos está dando el resultado de la integral como el resultado del área bajo la curva. Depende cómo lo querramos utilizar. Muy bien. Entonces, espero que con este recurso que yo es el que les quería compartir el día de la clase en vivo, que no pude, y con los recursos de aprendizaje que les he compartido, vamos a poner uno. Voy a poner el segundo. Y van a ver cómo esta página de Mate Fácil tiene muchos ejercicios. A mí me gusta mucho porque están bien explicados, paso por paso, y sirven bastante. Además hay muchos que se pueden parecer a los que tenemos. Bien, tarda un poco porque estoy grabando también, eso hace que sea lenta. Pero bueno, aquí lo tenemos ya. Lo voy a dejar correr un tiempo, no tiene caso que veamos un video sobre otro video, por eso ya compartí los recursos, que también se los voy a compartir en el aula virtual. Bien, ya está cargando. Okay. Y aquí viene la lista, ¿no?, de todas las integrales. Cuando ustedes abran en los links, ahí van a ver la lista. Ok, les dejo el audio. Vamos a calcular la siguiente integral definida. Integral que va de 0 a 2 de 3x cuadrada menos 4x más 2 por dx. Para resolver esta integral, lo que debemos hacer es primero resolverla como una integral indefinida y al final vamos a sustituir los valores que aparecen aquí en la integral. Entonces, cuando nosotros resolvemos una integral como esta, hay que recordar que cuando tenemos una suma. Bien, bueno, ahí está el ejemplo para que ustedes lo vean ya y puedan resolver los ejercicios de la clase, los ejercicios de la tarea de esta semana, que son estos. El primero es una muy parecida a la que hicimos. En la segunda tenemos una de seno de x que va de menos pi hasta 2pi. Cuando ustedes metan pueden meter también en GeoGebra pi, pero pi vale 3.1416. Y aquí podrían sustituir. Cuando sustituyan en su desarrollo, porque deben de llevar el desarrollo procedimental en su tarea, pues van a poner 3.1416 en vez de pi. Y luego tenemos una función exponencial, donde primero tendrían que resolver la división y después ya resolver la integral. Después tendríamos una integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, que esto ya lo hicimos en las clases anteriores, y después otra del coseno de x. Creo que están muy sencillas las integrales de esta semana, y con los recursos que les he compartido, pues ustedes no deben tener problemas para resolverlos. Muy bien, pues es lo que tengo preparado para el día de hoy. Les agradezco como siempre la atención y quedo al tanto de sus preguntas o dudas a través de los medios de comunicación oficiales de la plataforma, que es el mensajero de la plataforma, el correo también de la plataforma y el WhatsApp para dudas que no sean oficiales o que no quieran ustedes
no piensen que sea necesario que las dejen registradas. Eso es todo, les agradezco. Si les gusta el video, pues les pido que me dejen un like. Gracias, hasta luego.